relación al trabajo de parto. Y esos aspectos moleculares es muy importante que los conozcan y que los dominen. Y creo que en la escuela les dan mucho las bases, tanto bioquímicas como de inmunología, de biología molecular, para que conozcan todas esas vías de señalización y puedan entender bien algunos aspectos. Y, y eso generalmente se ve en los primeros años de la escuela. No conozco si han hecho modificaciones al plan de estudio de la escuela, pero nuestra escuela era una de las escuelas que tenía un año más con relación a la UNAM y a otras escuelas de medicina. Nosotros con el servicio social y el internado eran 7 años. ¿Sigue siendo así el programa? Sí, doctor. Ok. Entonces, miren, lo que nosotros trabajamos para la clase de hoy es trabajo de parto, pero desde un punto de vista más clínico. Entonces, este, ¿qué es el trabajo de parto? O sea, el trabajo de parto lo podemos ver desde varios enfoques. Uno de los enfoques fue el que nos dio Belén, en el cual nos habla mucho de las señales y de la fisiología de la contractilidad uterina para, para llevar a cabo un trabajo, y ese trabajo es el nacimiento de un bebé. Desde el punto de vista clínico, nosotros lo que vemos es que en el trabajo de parto, las contracciones uterinas ocasionan borramiento y dilatación del cérvix. ¿Sí? Este borramiento y dilatación del cérvix tiene estándares y parámetros naturales que son los que nos permiten el, el saber cómo es la evolución de un trabajo de parto. De tal forma que ustedes, aunque pocos han estado en una unidad tocoquirúrgica, este, van a ver cómo se utiliza mucho que esta paciente tiene un trabajo de parto anormal, esta paciente tiene distocia o existe una falta de progresión en el trabajo de parto. Son los términos que más van a escuchar en en este grupo de situaciones que cotidianamente llegan a usarse. Entonces, estos términos no son del todo precisos, porque si ustedes leen la literatura muy antigua, van a encontrar que el término más común es distosia, y entonces van a encontrar distosia de partes blandas, distocias de presentación, distocias del trabajo de parto. O sea, no hay una gran precisión en esto. Falta de progresión en el trabajo de parto, como que también es ambiguo, porque no nos dice qué es exactamente lo que está sucediendo en una paciente con trabajo de parto y lo único que nos dice es que esa paciente no pudo atenderse por parto y que la vamos a sacar por cesárea y uno de los problemas que tenemos en la actualidad en México y en toda Latinoamérica es una alta incidencia de cesárea y esta situación en la cesárea la vemos más en los hospitales privados y, y esto de alguna manera el gobierno, aunque ha querido controlarlo, no ha podido hacerlo y esto ha afectado, ha tenido un impacto en muchas de las prácticas que se dan. Por ejemplo, yo puedo decirles que el trabajo de parto es muchas veces, y ustedes lo han escuchado, que conocen a alguna embarazada y al saber que son estudiantes de medicina y muchos ya les empiezan a preguntar su opinión y dicen es que mi ginecólogo me dijo que yo estaba estrecha y ustedes le preguntan, bueno, pero tienes 30 semanas
ya, ¿cómo sabe que estás estrecha? Ah, no, porque me ve y me ve muy delgadita. Ah, y ese tipo de situaciones han hecho que se vayan generando un gran porcentaje de cesáreas. En hospitales privados llegan a ser hasta del 90% las cesáreas, y esa gran incidencia de cesáreas ha generado también una gran patología a futuro, como son el que una cesárea, generalmente el siguiente parto, si tienen los recursos, lo vuelven a atender en medio privado y le vuelven a hacer cesárea, y se nos olvida que, que hay que estudiar bien el caso y ver si hay posibilidad de cesárea. Y esto en, ha dado de que los casos de placentas acretas, percretas e incretas aumenten. Entonces ahora es muy común relativamente en un hospital grande el saber que llega una paciente y que ya con diagnóstico de una placenta acreta, y sabemos que esa paciente tiene un grave riesgo de mortalidad y de morbilidad, y esto hace que tengamos que entrar con un banco de sangre con suficientes recursos, y a veces ayudados por el oncólogo, por el urólogo, porque la placenta se comporta como una tumoración y va a invadir vejiga, va a invadir recto, y bueno, a la hora de nacimiento hay que hacer histerectomía, lo cual representa una grave morbilidad y mortalidad, al grado de que muchos de los... nosotros tenemos documentado un caso atendido en el Hospital de la Mujer de una paciente que llega con una placenta acreta. Esa placenta invade parte de vejiga, invade parte de intestino. El sangrado es tan profuso que requiere muchas transfusiones. Se utilizaron fácil más de 20 paquetes de hemoderivados con ella. Finalmente se logró sacar adelante el caso, obviamente haciendo la histerectomía y haciendo todo lo que tienen que hacer, la terapia intensiva, y, finalmente la paciente demanda porque se le hace histerectomía. Obviamente esos casos son casos en los que esa demanda está perdida, pero es muy importante que desde ahorita ustedes empiecen a tener contacto con cuestiones prácticas y con cuestiones que van a tener que manejar, ¿ok? Por eso, esta plática vamos a tomar algunos aspectos que son muy importantes, ¿sí? Entonces, el trabajo de parto en, va a tener una fase latente y una fase activa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la duración de las fases latente o la fase activa, cuando hay una mayor duración de las mismas, llamamos fase latente prolongada o fase latente prolongada también, porque pueden tener una paciente que tenga 7 centímetros de dilatación y que ya no avance en la dilatación, y que ustedes tengan que someter a una cesárea, y esa paciente la vamos a meter no como una falta de progresión en el trabajo de parto, sino como una fase activa prolongada, porque no cumplió el estándar de acuerdo a las curvas establecidas. Y lo mismo sucede en la fase latente. Entonces nosotros vamos a tener que definir bien lo que es una fase latente y una fase activa, así como las duraciones de las mismas, tanto en la primigesta como en la multigesta, para poder tener un buen parámetro en el cual medirlo. Hay que tomar en consideración que que el diagnóstico oportuno de esta normalidad es de suma importancia, porque disminuye con mucho el riesgo para la madre y el bebé.
y disminuye el riesgo también de hacer operatoria obstétrica. El, una de las situaciones que nosotros vemos más comunes actualmente con esta epidemia de cesáreas que hay es que el residente de ginecobstetricia no aprende a poner forceps. Entonces, la escuela de los forceps se han venido perdiendo a lo largo del tiempo. Y entonces el residente llega el momento en el que no hizo el diagnóstico oportuno, la paciente ya está completa y el bebé nunca desciende y entonces en lugar de poner un forceps, el residente opta por hacer una cesárea cuando ese caso podía haberse resuelto por un forceps y hubiera sido un nacimiento más rápido. Y los forceps han sido satanizados. Pero yo quiero decirles que este tipo de situación no es nueva. No es nueva porque si ustedes leen la historia de los forceps, no sé si han tenido oportunidad de leerla, alguno de ustedes, si han tenido o no. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Este, bueno, miren, les voy a comentar lo siguiente. Los forceps son instrumentos obstétricos para operatoria muy antiguos. Estos nacen en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, y entonces nacen a través de las complicaciones, porque en esa época el hacer una cesárea era casi sentenciar a la paciente a que se muriera. Y entonces la familia Chamberlain desarrolla el forceps y como el forceps era un instrumento que lo diseñaron como una prolongación de las manos, por eso ven las cucharas que tienen los forceps, la familia Chamberlain, dentro de las sociedades ginecológicas del tiempo, fueron gravemente atacados por hacer este tipo de maniobras. Y entonces los forceps fueron prohibidos en esa época en en el Reino Unido. Sin embargo, hay un matrimonio que se da entre una princesa inglesa y un príncipe ruso. Ellos tienen un embarazo y esto ustedes lo pueden encontrar, la referencia se llama La Triple Tragedia Obstétrica, lo publica el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y en La Triple Tragedia Obstétrica narra en detalle lo que les voy a platicar. La, la princesa inglesa se embaraza, llega el momento del trabajo de parto, el ginecólogo va al palacio de la paciente y están en trabajo de parto y están días y días y días y se dan cuenta que el bebé se muere y no nace hasta que lo pueden sacar en pedazos prácticamente, pero la paciente también muere y entonces ya era la muerte del producto, la muerte de la princesa y el ginecólogo acaba suicidándose y eso es a lo que le llaman la triple tragedia obstétrica. Y de ahí se vuelve a retomar la escuela del forceps. La historia se repite, doctores, y ahorita estamos en una etapa similar. ¿Por qué? Porque en México se dio tanta libertad a que el médico tomara la decisión que se abusó de la cesárea. Y entonces, como les digo, casi un 90% de los nacimientos son por cesárea. Y la Organización Mundial de la Salud marca que solo del 15 al 20% de los nacimientos debieran de ser por cesárea. Esto es algo muy terrible, doctores. ¿Y por qué? Porque en México no cumplimos con ese tipo de parámetro. Y entonces, para cumplir ese parámetro,
necesitamos nosotros retomar nuestra escuela obstétrica. Y nuestra escuela obstétrica, a los que ya somos mayores, que nos enseñaron los forceps, eh, hubo generaciones después de nosotros que ya no aprendieron forceps y desafortunadamente ahorita no hay muchos maestros en ese aspecto. ¿Eh? Entonces sí es importante que tomen en consideración lo que les estoy diciendo, porque, porque si nosotros, ahorita, por ejemplo, la política en las instituciones de seguridad social y en las instituciones de salud pública es que llega una paciente y el trabajo de parto se le deja que lo desarrolle en forma espontánea, se ingresa cuando tienen ya más de 4 centímetros de dilatación. Se trata de utilizar lo menos posible de oxitocina. Se trata de evitar al máximo la cesárea, pero muchas de las que llegan tienen una cesárea previa, les dan oportunidad de parto, muchas veces se rompe el útero, terminan haciendo cirugía y terminan con una serie de situaciones que son totalmente desagradables. Entonces es muy, muy importante que ustedes sepan todo esto que les estoy comentando, porque eso es lo que les va a tocar vivir, ¿sí? Entonces lo que nos faltaba definir, y que ustedes seguramente lo vieron porque en Gineco 1 en la escuela lo llevan muy bien, es lo que es la primera fase del trabajo de parto, lo que es la segunda fase y lo que es esa tercera fase del trabajo de parto. Y hay algunos autores que hablan de una cuarta fase, pero esa fase es controvertida y debatible porque es la involución uterina. Habla acerca de la involución uterina. La primera fase del trabajo de parto va a estar dividida, o sea, va a iniciar con las contracciones de trabajo de parto y las modificaciones del cervix y va a terminar con la dilatación completa. En esta fase es en la que nosotros vamos a estudiar las curvas del trabajo de parto, porque en esta fase, es en la que a su vez se divide en una fase latente y en una fase activa. ¿Alguien puede decirme cuál es el criterio que se sigue en México para hablar de una fase latente y de una fase activa? ¿Sí saben o no? No, no se acuerdan. Bueno, yo sabía que la fase latente era cuando iniciaban lo que son las contracciones regulares y terminaban cuando, por ejemplo, la dilatación era de 3 centímetros más o menos. Así, Y, por ejemplo, tenía una duración en promedio de 6.4 horas en las primigestas y de 4 horas más o menos en las multigestas. Y a diferencia de la fase activa, esta se iniciaba cuando ya el cuello uterino tenía más de 3 centímetros de dilatación y esta, bueno, culminaba cuando ya era una dilatación completa de 10 centímetros. exactamente. La fase latente es el inicio de las contracciones del trabajo de parto, cuando ya son regulares, cuando ya no se quitan y cuando empiezan a modificar el cervix. Y esas contracciones van a llegar hasta los 4 centímetros. En el sentido estricto, son 4 centímetros lo que van a tomar como, como criterio universal en México. Y cuando pasa los 4 centímetros, entra en la fase activa, ¿sí? Y entonces van a encontrar, por ejemplo, diferentes bibliografías, quizás cambie un poco en Williams, quizás en Danforth y en otros textos cambien, pero con 4 centímetros es más que suficiente, ¿sí? En esta primera fase, el, lo que le llamamos el punto de inflexión para hablar de la dilatación es diferente tanto en las nulíparas como en las multíparas, y lo que nosotros vamos a ver en dilatación es la, la longitud que hay en el cervix, en su apertura,
Y en el borramiento vamos a ver la longitud que hay en su en cuanto al tamaño del cérvix, cómo se va cortando, como lo estamos viendo en la figura aquí. Estamos viendo tanto dilatación como borramiento. Hay que recordar lo que dijimos antier, de que primero era el borramiento y luego era la dilatación. ¿De acuerdo? La segundo periodo del trabajo de parto es la expulsión del producto. La expulsión del producto va a requerir todo lo que nosotros conocemos como mecanismo de trabajo de parto, que esto también tradicionalmente en la escuela se daba muy bien, no sé si siga siendo así o no. Y con confianza díganmelo porque si no agregamos ese tema. Pues, bueno, yo sí lo vi. Y, ok. Sí, yo también, doctor. Sí, yo también. Ok, entonces mecanismo de trabajo de parto lo veamos y en este segundo periodo de trabajo de parto, que es la expulsión del producto, lo que nos interesa es la duración del expulsivo, tanto en la primigesta como en la multigesta. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un cervix que está completamente dilatado y ya nada más es el tiempo que transcurre entre esa dilatación completa y la expulsión del producto. Y aquí va a haber varios factores a considerar. Y una tercera fase, que es la fase de alumbramiento, que es el tiempo que transcurre entre la expulsión del feto y la expulsión de la placenta. Este, eh, Aquí nosotros tenemos algunos criterios que son importantes. Déjenme ver, porque aquí creo que nos brincamos una. Sí, aquí en el alumbramiento existen dos mecanismos. Ustedes seguramente lo conocen nada más como de Schultz y como de Duncan. Y el más común es el de paraguas invertido o de Schultz y el de Duncan. Y aquí, cuando ya se va a cortar, ¿quieren que nos volvamos a conectar de una vez? Sí, doctor. Yo creo que sí. Ok, entonces nos conectamos para continuar. Vale. Sí.